comenzamos nuestro viaje entendiendo la historia de éxito del renombrado autor y empresario Robert Kiyosaki. Nuestra exploración de esta cautivadora narrativa arrojará luz sobre la destreza estratégica y la sabiduría poco convencional que lo convirtió en millonario. Nacido en Hawái en 1947, Robert Kiyosaki se crió en un ambiente que trabajaba para inculcarle los valores del trabajo duro, la perseverancia y la educación financiera. Desde muy joven, estas enseñanzas fueron fundamentales para dar forma a su mentalidad e inspirar su filosofía única hacia la creación de riqueza. Quizás uno de los personajes más influyentes en la vida de Kiyosaki fue su papá pobre. Esta figura paterna, que a pesar de tener un alto nivel educativo, no fue capaz de acumular una riqueza importante. El contraste entre su papá pobre y su papá rico, a quien conoció más adelante en su vida, jugó un papel fundamental en la configuración de la comprensión de Kiyosaki sobre la libertad financiera. Alejándose de la educación convencional y para seguir un camino en el que creía, Kiyosaki se unió a la infantería de marina, y luego ingresó al mundo de los negocios. Su primera experiencia con el emprendimiento se produjo en forma de negocio de fabricación de billeteras, que lamentablemente no despegó. Sin embargo, este revés solo alimentó su determinación de seguir teniendo éxito. El primer gran éxito de Kiyosaki se produjo con el establecimiento de la empresa que lanzó al mercado billeteras para surfistas de nylon y velcro, proporcionándole un flujo constante de ingresos. Sintiendo el potencial del floreciente mercado, profundizó en el mundo de los bienes raíces y otras inversiones para crear más riqueza, marcando la génesis de sus exitosas actividades financieras estratégicas. Mientras Kiyosaki navegaba por el complejo terreno del mercado inmobiliario, utilizó numerosas técnicas y estrategias de inversión para hacer crecer sus activos financieros. Una de sus estrategias más impactantes fue el uso del apalancamiento, pedir prestado capital para amplificar sus rendimientos potenciales. La introducción de Kiyosaki al concepto de ingreso pasivo, a diferencia del ingreso activo, fue otro cambio de juego. A través de sus diversas empresas comerciales, se dio cuenta de que la idea tradicional de intercambiar tiempo por dinero es limitante, y que es la capacidad de obtener ingresos sin tener que trabajar activamente para ello lo que genera verdadera riqueza. El innovador bestseller de Kiyosaki de 1997, Papá Rico, Papá Pobre, que desde entonces ha vendido más de 40 millones de copias y ha sido traducido a innumerables idiomas, introdujo su filosofía financiera a las masas. Un elemento central de su filosofía fue la importancia de la educación financiera y la independencia financiera. Su libro proporciona información valiosa para gestionar las finanzas personales. El estatus de Robert Kiyosaki como millonario se solidificó aún más gracias a su propiedad de numerosos negocios e inversiones, incluidos bienes raíces, materias primas y múltiples empresas. Su capacidad para generar y gestionar múltiples flujos de ingresos refleja con precisión su perspicacia estratégica. Además, Kiyosaki se sintió atraído por la posible creación de riqueza a través del marketing en red, una estrategia caracterizada por la distribución de un producto o servicio a través de una red de personas. A pesar del escepticismo que rodea a este modelo, da fe de que requiere bajos costos iniciales, y tiene el potencial de crear importantes flujos de ingresos cuando se realiza correctamente. Quizás uno de los aspectos más interesantes del proceso de creación de riqueza de Kiyosaki fue su deseo de poner a prueba los límites. No tenía miedo de tomar riesgos calculados y hacer movimientos poco convencionales. Usó su riqueza para comprar activos de bajo rendimiento, centrándose en su potencial a largo plazo en lugar de su retorno inmediato de la inversión. A pesar de disfrutar de un inmenso éxito, Kiyosaki enfatizó continuamente la importancia de la educación financiera sobre la búsqueda exclusiva de riqueza. Su creciente preocupación por el analfabetismo financiero lo llevó a la creación de la reconocida Rich Dad Company, con el objetivo principal de brindar educación financiera y capacitación en finanzas personales al mercado global. El viaje de Robert Kiyosaki para convertirse en millonario no estuvo exento de reveses y controversias. Enfrentó críticas de algunos sectores, particularmente en torno a los riesgos potenciales de sus estrategias. Algunos lo acusaron de tener nociones simplistas y demasiado buenas para ser verdaderas sobre la inversión, y de falta de respeto por la reciprocidad entre riesgo y recompensa. Aún así, Kiyosaki no se inmuta y continúa defendiendo sus filosofías, ganando ganancias a través de sus proyectos comerciales, y ampliando su influencia a través de sus libros, conferencias y Rich Dad Company. Sigue siendo un ejemplo de su propio consejo, aprovechando su arduo trabajo, resiliencia y asunción de riesgos para el éxito financiero. Sin embargo, la mayor parte de la riqueza de Robert Kiyosaki no proviene de sus libros ni de sus conferencias. Estas plataformas no solo tratan de crear un flujo alternativo de ingresos, sino que también le brindan la oportunidad de compartir sus conocimientos financieros y empoderar a otros. La mayoría de sus ganancias, predominantemente pasivas, provienen de sus participaciones inmobiliarias, acciones e inversiones comerciales. Otro factor crucial en el éxito financiero de Robert Kiyosaki es su compromiso duradero con el aprendizaje continuo. A pesar de ser un autor de bestsellers y millonario, continúa asistiendo a seminarios y talleres sobre finanzas personales, inversiones y emprendimiento.
Este incesante hambre de conocimiento no solo lo convierte en un mejor inversor, sino que también subraya su creencia en el poder transformador de la educación financiera. Desde aprovechar los activos para generar riqueza, establecer varios canales de ingresos, el concepto de ingreso pasivo, la importancia de la educación financiera, hasta la esencialidad del aprendizaje continuo, hay mucho que aprender del viaje financiero de Robert Kiyosaki. Este extraordinario viaje de un millonario hecho a sí mismo contiene una gran cantidad de ideas para quienes buscan emular su éxito. El viaje de Kiyosaki hacia el estatus de millonario es un testimonio de su creencia de que la seguridad financiera personal es alcanzable por cualquiera que esté dispuesto a tomar el control de sus conocimientos financieros, liberándose de la mentalidad tradicional de trabajar por dinero y, en cambio, haciendo que el dinero funcione para ellos. Su vida y su trabajo continúan inspirando a millones de personas en todo el mundo, reforzando la noción de que el camino hacia una riqueza extraordinaria tiene tanto que ver con la mentalidad y los valores como con la estrategia y la ejecución. A través de la historia de Robert Kiyosaki, aprendemos sobre el poder de los sueños, la importancia de la inteligencia financiera, el potencial de crecimiento frente a los reveses y, quizás lo más importante, el poder transformador de la tenacidad, el coraje y el pensamiento poco convencional. El viaje de la pobreza a la prosperidad que emprendió Robert Kiyosaki, dibuja una imagen clara de un hombre que se atrevió a soñar, creyó e implementó estrategias financieras radicales y tuvo éxito donde muchos otros fracasaron. Su historia es un testimonio brillante para empresarios e inversores en ciernes en todo el mundo. En resumen, Robert Kiyosaki se hizo millonario al practicar lo que predicaba. Buscó la independencia financiera, aprendió los principios del dinero, la inversión y los negocios, persiguió implacablemente oportunidades de ingresos pasivos, soportó reveses, tomó riesgos calculados, se atrevió a ser diferente y, lo más importante, nunca dejó de aprender. Hay mucho sobre qué reflexionar en la vida, y las empresas de este empresario e inversor financieramente astuto. Sus estrategias únicas de creación de riqueza, y su creencia apasionada en el poder transformador de la educación financiera brindan lecciones invaluables para cualquiera que aspire a construir su propio camino hacia la independencia financiera. Es este valiente viaje de Robert Kiyosaki, desde el servicio militar, rotundos fracasos financieros, numerosos trabajos ordinarios, hasta finalmente convertirse en un exitoso millonario hecho a sí mismo con el propósito de educar a otros sobre la independencia financiera, lo que resuena con innumerables aspirantes a empresarios e inversores en todo el mundo. El descubrimiento del éxito financiero de Robert Kiyosaki revela a un hombre que dio poco por sentado, cuestionó la norma, abrazó sus temores y formuló una importante estrategia de creación de riqueza basada en un intelecto financiero impecable y un espíritu empresarial inquebrantable. El éxito de Robert Kiyosaki sigue siendo no simplemente su capacidad para acumular riqueza personal, sino principalmente su capacidad para compartir el camino hacia la riqueza con otros. Se erige firmemente como un ejemplo de alguien que comprendió la necesidad de la independencia financiera, y trabajó para atraer a otros en su viaje hacia ella. Es este compromiso implacable con la educación financiera, y su pasión por el empoderamiento lo que finalmente distingue a Robert Kiyosaki. No es simplemente la riqueza financiera que ha acumulado lo que define su éxito, sino su impacto duradero en la educación financiera global, y el empoderamiento personal lo que realmente define el legado de Robert Kiyosaki. Con su perspectiva única y sus métodos probados y verdaderos, Kiyosaki demostró que no es solo la cantidad de dinero que ganas, sino más importante aún, cómo lo ganas, lo guardas y lo usas para crear otras corrientes de ingresos que se apoyan mutuamente, y que catapultarte a un estatus millonario y riqueza sostenida. Y así, mientras nos sumergimos en la notable historia de Robert Kiyosaki, no podemos pasar por alto las enseñanzas inherentes e indispensables que contiene. Un viaje que transformó a un niño que creció escuchando las virtudes de hacer que tu dinero funcione para ti, en el hombre que no solo abrazó estas palabras sino que también vivió de ellas y las proliferó al mundo. Así, explorando la vida de Robert Kiyosaki, y los principios detrás de su vasto éxito financiero, llegamos a comprender que el millonario no es hecho por sus circunstancias inmediatas, sino por su búsqueda implacable, definiendo acciones y decisiones visionarias frente a aparentes adversidades. Por último, el legado que deja Robert Kiyosaki es un testimonio del poder irrefutable de la educación financiera, la necesidad de cultivar una mentalidad financieramente independiente, el potencial de la tenacidad y la visión para cambiar vidas, y la capacidad transformadora de aceptar el riesgo, comprometerse a aprender y emprender caminos poco convencionales.